Yo les propongo que si de alguna forma eh, algo de lo que voy a plantear les genera duda o algo así, por favor simplemente abran su micrófono y comenten de qué se trata su pregunta, comentario o duda. Había pensado una exposición larga, pero creo que es mucho más importante a veces que si hay alguna duda o pregunta, me detengan, porque si yo me sigo, muchas veces ya después ya se pierde esta pregunta o esta duda, y creo que sería interesante que de alguna forma ustedes me pudieran hacer este comentario, pregunta o lo que sea en el momento en que surge en razón de lo que voy a plantear. Voy a comentarles un poquito el contexto de este seminario, que es un seminario que Lacan dicta en el año 54, que es justo 53-54, es justo la etapa en la que Lacan plantea el retorno a Freud. Ahora vamos a ver por qué. Para Lacan, la mayoría de los postfreudianos realmente se habían alejado del descubrimiento y del origen del trabajo de Freud. Para Lacan, la mayoría de los postfreudianos, incluyendo su propio analista, que era Lowenstein, pues habían tomado un camino que francamente a él le parecía abiertamente una desviación. ¿Ok? Particularmente con la psicología del yo. Como podrán ubicar, si es que seguramente muchos de ustedes lo saben, pues bueno, su analista era Lowenstein. Los comentarios que hizo Lowenstein sobre Lacan fueron particularmente ilustrativos. Lowenstein planteaba que Lacan era inanalizable. Hubiera sido muy interesante que hubiera explicado qué significaba eso, porque yo no entiendo qué es eso de que era inanalizable. Como podrán darse cuenta, era uno de las cabezas de la psicología del yo, que a estas alturas del partido, pues prácticamente ya solamente son una especie de rama histórica del psicoanálisis, porque prácticamente no hay quien practique propiamente ya esta línea. No digo que no existan algunos, pero realmente prácticamente son inexistentes. Con lo cual creo que, entre otras cosas, pues Lacan tenía razón de plantear que había algo un poco complejo en las formulaciones de Chris, Lowenstein y Hartman, ¿no? Que son esta tríada de psicoanalistas que curiosamente los tres operaban en Estados Unidos. Vamos a ver cómo justamente Lacan venía de ya haber trabajado 3 seminarios previos, que fue revisar los casos de Freud, lo que algunos lo llaman el -2, -1 y 0. No hay registros muy confiables de esos seminarios, aunque hay apuntes de algunos alumnos. Por ahí hay unas versiones que circulan. Siempre tengan mucho cuidado si es que alguien tiene o quiere tener acceso a estos seminarios, porque, bueno, sí están, no hay uno muy confiable. La realidad es que no hay uno muy confiable. Insisto, a pesar de que circulan. Entonces, bueno, esta etapa en Lacan es evidentemente ya una etapa de un Lacan que tenía 52, 53 años. Era alguien con muchísima experiencia ya, él de una formación psiquiátrica y con una formación increíblemente sólida en otras áreas. El tipo era un erudito en muchos sentidos. Él había empezado a dar estos seminarios, los 3 previos que les mencionaba, eran esencialmente en su casa. Se habla de que hay un cuarto que tampoco está muy claro cómo estuvo, pero bueno, hay 3 claramente registrados, probablemente uno más. Y bueno, en esta época, Lacan estaba absolutamente dedicado a la lectura muy particular y muy minuciosa de la obra de Lacan, perdón, de Freud. Lacan empezó a hacer una serie de observaciones
de textos que prácticamente no se habían ocupado de leer. Un ejemplo de ellos es la negación. Para Lacan, la negación era absolutamente un texto fundamental. En los escritos desde muy temprano trabaja particularmente este texto. Por ejemplo, incluso al traductor de Hegel al francés, que es Hippolyte, le pide en alguna ocasión que desde el alemán haga un comentario sobre este artículo. Estamos hablando igual de los 53, 54, a los unos 55, estamos hablando de esta época, en donde, pues bueno, justamente para primero cuestionar la compleja traducción que habían hecho al francés, en donde él abiertamente eh, ponía en duda la veracidad de tales traducciones, y por un lado, y por el otro lado, esta condición que rasuraba en realidad gran parte de lo que de alguna forma era el descubrimiento de Freud. Si se dan cuenta, estas escuelas tenían una tendencia en dos sentidos, a poner al yo. Mauricio, Sí, perdón, yo tengo una duda. claro, O Irene. sea, para revisar los seminarios de Lacan sería indispensable haber previamente revisado las obras de Freud, o puede ser como una revisión simultánea. Bueno, creo que puedes hacer los dos caminos, aunque a mí particularmente me parece que es mucho más sano primero tener una lectura de Freud. Porque si tú te das cuenta en este texto, en este seminario incluso, al hablar de los escritos técnicos, lo que va a hacer Freud, por ejemplo, es en primera instancia y de entrada empezar a hacer una diferencia entre algo que ustedes son bastante jóvenes. En la época en la que yo estudié en la universidad a Freud, no había una claridad. Y estamos hablando de los 80, ya no era una temporalidad en donde uno dijera, bueno, pues estábamos muy cerca, por ejemplo, de el trabajo, por ejemplo, de Lacan del 53. Bueno, no, ya estábamos cerca de los 80 y, por ejemplo, yo me atrevería a decir que incluso a la fecha, todavía ciertos conceptos de Freud, los freudianos muy clásicos no la tienen muy clara. Si te das cuenta aquí, Lacan empieza criticando cómo se entendía la cuestión de la resistencia, que si se dan cuenta, un comentario que hace uno de los que participaba en el seminario, bueno, claramente planteaba la idea de esta cuestión de la resistencia como, cómo odio al paciente que está a punto de poder externar algo y no lo externa, y este imbécil, ¿por qué no lo hace? Bueno, ahí justamente Lacan le dice, oye, tranquilo, calma, porque justamente por ahí va esta cuestión de la contratransferencia. Entonces, si te das cuenta, sí es importante revisar a Freud. Hay autores como Heldenstein, por ejemplo, que plantea que podemos prescindir absolutamente de la lectura de Freud y que podemos irnos directamente a Lacan. Yo no sé cómo hacer eso, la verdad, porque los primeros años son absolutamente una revisión sobre los textos de Freud. Los primeros años. El seminario 2 es el yo en la obra de Freud. El 3 es la psicosis con base, en buena medida, en los desarrollos de Freud, pese a que se basa en Schreber y que Freud teóricamente no trabajó tanto psicosis. Bueno, las referencias a Freud son absolutamente indispensables. El seminario 4, que es las relaciones de objeto, bueno, pues trabaja a Juanito, por ejemplo, a Dora. Entonces, bueno, te podrás dar cuenta que si no tienes esos puntos de referencia, va a ser muy difícil que comprendas esos desarrollos en Lacan. Entonces, sí te sugiero, desde mi perspectiva, que tengas una lectura. Insisto, como te comentaba alguien como Heldenstein, dice que podemos, es más, Freud valdría la pena ni siquiera leerlo. Y bueno, a mí me parece una barbaridad, yo no sé cómo pueden hacer eso, porque uno puede decir, bueno, pero ya Lacan en el seminario 20 ya no citaba a Freud. Más de lo que suponemos.
Y bueno, yo, ahora en Argentina, yo trabajé un aspecto que Lacan llama el santón. Y bueno, lo que planteaba es que es de alguna forma algo que Freud plantea en en el artículo de 1920, de Más allá del principio del placer, que hay un punto de conexión entre ambos. Entonces, como podrás darte cuenta, estamos hablando del seminario 23, que podemos ya considerar la parte final de la obra de Lacan, ¿correcto? Entonces, Ok. este, te reitero que hay quien dice que se puede prescindir, yo no veo cómo. La verdad, yo no veo cómo. Pero si alguien dice que sí, Entiendo. pues Ok. me encantaría ver cuál es su propuesta, ¿no? Porque la de Eldenstein la conozco y evidentemente no la comparto, ¿no? Es Gracias. alguien que en un seminario que ustedes pueden consultar, dice que Freud nunca habló de que era necesario analizarse para ser analista. Y dices, uy, ¿qué crees? ¿Mm? En un seminario que dio en la Ciudad de México, hubo un par de cuestionamientos que se le hizo. José fue uno de los que cuestionó, yo también cuestioné, y cuando él en su momento le pedimos que nos diera la referencia a eso que él decía, él se comprometió al día siguiente llevar esa referencia y nunca la llevó. Entonces, bueno, eso que Freud nunca dijo que se necesitaba analizar para ser analista, de verdad es absolutamente insostenible. Y entre otras cosas que planteaba Eldenstein, y ojo, yo no estoy diciendo que no haya cosas interesantes que leer de Eldenstein, pero en cuanto a eso y esta postura que tiene de prescindir de Freud, honestamente no veo cómo. ¿Ok? Ok. Pero he respondido. Sí, gracias. Entonces, bueno, les decía, ¿qué es lo importante de estos primeros seminarios en Lacan? Que él es un lector verdaderamente cuidadoso de la obra de Freud y que eh, empieza a revisar una serie de conceptos que, como podrán darse cuenta, eran tomados muy a la ligera o simplemente eran no comprendidos. Entre otros, por ejemplo, el de resistencia, ¿m? Que claramente era confundido con defensa y, bueno, posteriormente una serie de conceptos que Lacan empieza a ser sumamente cuidadoso en la utilización de estos términos. Entonces, bueno, una de las primeras cuestiones que va a criticar es la cuestión del yo. Ahora, yo tengo un estilo para trabajar tanto a Freud como a Lacan, y para mí no hay otra forma más que irnos a la letra. Entonces, lo que yo les propongo es, si ustedes ya leyeron esas clases, está perfecto. Yo voy a extraer ciertos comentarios del texto de Lacan y lo comentamos, ¿correcto? Porque a mí me parece que siguiendo este descubrimiento de Freud que tiene que ver con el lenguaje, ¿m? Que si bien Freud no lo plantea así, bueno, evidentemente la revisión que hace Lacan nos permite claramente ubicar que justamente todo el tiempo de lo que está hablando Freud es del lenguaje, ¿correcto? Entonces, bueno, entonces, por favor, si hay alguna duda, comentario, observación sobre lo que voy a comentar, me detiene. Tanto Víctor como Ramón darán cuenta de que este es mi estilo y francamente yo sí creo que esta es una de las cuestiones que no podemos prescindir para en realidad trabajar psicoanálisis. Si no nos vamos al texto, lo veo un poco difícil. Obviamente, yo voy a extraer extractos de este asunto. Si ustedes leyeron y tienen alguna duda sobre el texto, por favor, me detienen y comentamos sobre esa parte que incluso yo no comenté. Y para solamente finalizar esta pequeña introducción, les quiero comentar que este es el primer seminario que en realidad se registra. Aquí todavía no había estenografía, sino que este fue grabado, algunos fueron al principio solamente grabados, posteriormente ya como por ahí del 6 y el 7 creo que ya había estenografía.
había una estenógrafa tomando, aparte de la grabación, había alguien que seguía esta cuestión. Entonces, por eso lo llaman el seminario 1, porque en realidad es el primero que hay un registro, digamos, en este caso audible, del seminario de Lacan. ¿Ok? Por eso inicia con este. ¿Correcto? Bueno, entonces, Lacan hace una pequeña apertura de este seminario diciéndonos que me voy a brincar muchas cosas de esta apertura, solo quiero mencionar un par de cosas. Y dice Lacan en la página 12 de mi versión, supongo que tenemos todos la misma, obviamente mi versión ya es de hace muchos años, pero supongo que este es de los seminarios que realmente prácticamente no ha sufrido muchas modificaciones, ¿ok? Entonces me voy a la página 12 de mi versión y dice,